Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de Historia de la Matemática. En este lugar te contamos de los grandes descubrimientos, personajes y curiosidades que marcaron el desarrollo de la matemática a lo largo del tiempo. Periodo grecorromano. En el mundo grecorromano de los primeros siglos cristianos, la matemática conserva las características de los 2 siglos anteriores, siendo sus representantes epígonos y comentaristas de los grandes matemáticos griegos. Hacen excepción Papus de Alejandría, Claudio Ptolomeo, Diofanto y Herón de Alejandría. Capítulo 1. Epígonos y comentaristas. Este periodo se abre con Nicómaco de Gerasa, de fines del siglo I a comienzos del siglo II, a quien Papus lo designa el pitagórico. De sus obras, la más conocida es una introducción aritmética, la cual se compone de 2 libros, que se ocupan de progresiones aritméticas, números figurados, proposiciones, etc. Del mismo tiempo que Nicómaco es Melenao de Alejandría, autor de una esférica en 3 libros. En ella hace su aparición el triángulo esférico. Del siglo II es Teón de Esmerinda, que tiene un escrito sobre los conocimientos matemáticos útiles para la lectura de Platón. En él trata cuestiones aritméticas a la manera de Nicómaco. Algunas de esas cuestiones, no tratadas por Nicómaco, conservan cierto interés aritmético. Teón de Alejandría ha editado y comentado los elementos de Euclides, y junto con su hija Hipatia hicieron comentarios de Almagesto. Hipatia se ha ocupado además de las cónicas de Apolonio. Jámblico de Calcis, de la primera mitad del siglo IV, compone una colección de las doctrinas pitagóricas, de la cual se conservan algunas partes matemáticas, en las que se ocupa de aritmética pitagórica en forma semejante a Nicómaco. Domino de Larisa, del siglo V, está en contra de las tendencias de Nicómaco y Jámblico, y en un manual de introducción a la aritmética sostiene la necesidad de volver al rígido sistema euclídeo de demostración. Proclo de Bizancio, autor de un importante comentario a los elementos de Euclides, cuya parte filosófica le pertenece, pero en su parte matemática utiliza escritos anteriores, desde Eudeno de Rodas hasta Papus. Como aporte geométrico, mencionemos en él aparece la primera mención a la construcción de la elipse. Eutosio de Ascalona, a quien se le debe comentarios a los escritos de Arquímenes, de la esfera y del cilindro, de la medida del círculo, del equilibrio de los planos y también a los 4 primeros libros de las cónicas de Apolonio. Al comentar el primer escrito de Arquímedes, aporta noticias interesantes sobre la resolución geométrica de los problemas de tercer grado. Sereno de Antisa o de Antinópolis, difícil de ubicar en el tiempo, se le deben 2 escritos geométricos. Uno sobre la sección del cilindro, en el cual quiere probar que las secciones elípticas de un cilindro no difieren de las secciones elípticas de un cono. Y otro sobre las secciones del cono, en la que estudia los triángulos obtenidos cortando un cono por planos que pasan por el vértice, abundando en ambos escritos interesantes cuestiones geométricas. Mariano de Neápolis se le debe un comentario de los datos de Euclides. Isidoro de Mileto, quien tuvo por discípulo a Eutosio y a Damasio de Damasco, de fines del siglo V, uno de los autores a quien se le atribuye la parte del apócrifo libro 15 de los elementos. Damasio profesó en Atenas junto con Simplicio, comentarista de las obras de Aristóteles y también de los elementos de Euclides. Capítulo 2. Ptolomeo y Papus. Claudio Ptolomeo forma junto con el médico Galeno de Pergamo la pareja de figuras científicas más sobresaliente de este periodo. Ptolomeo nació en Egipto y residió en Alejandría. Se ocupó de varias ciencias, pero en su forma científica se funda sobre el Almagesto, tratado que sistematizó la astronomía antigua. Su verdadero título, que acentúa su carácter matemático, es la Sintaxis
matemática. En parte de esta se tratan cuestiones matemáticas necesarias para el estudio racional de los fenómenos celestes. Una exigencia fundamental fue la construcción de una tabla de cuerdas para los distintos arcos, partes alícuotas de la circunferencia. Esta construcción fue iniciada por Hiparco y fue continuada y perfeccionada por Ptolomeo. También Ptolomeo utilizó los resultados de Mendelao para el análisis de los triángulos esféricos, de manera que el Almagesto constituye la primera sistematización de la hoy llamada trigonometría plana y esférica. Pappus, también de Alejandría, hizo algunas obras de las cuales hoy están desaparecidas. También hizo un comentario al 10º libro de los elementos. Una de sus obras más importantes es la colección matemática. Esta es un resumen de conocimientos anteriores, con agregados originales, correcciones y críticas. Contiene mucha información acerca de la matemática griega. Está compuesta en 8 libros. En el primero y parte del segundo están perdidos por la parte existente del segundo libro. Se cree que se trata de cuestiones aritméticas. El tercer libro se ocupa de los asuntos variados, proporciones, poliedros regulares, lugares geométricos. El cuarto se ocupa de las curvas ideadas para la resolución de los 3 problemas clásicos, a la que Pappus agrega una nueva. El quinto libro se dedica a los isoperímetros. El sexto y el octavo tratan de astronomía y mecánica. El libro más interesante desde el punto de vista histórico es el séptimo, el cual contiene resúmenes geométricos de Euclides, Apolonio y Erastótenes. En este libro, Pappus intenta facilitar la resolución de problemas geométricos. La colección de Pappus tiene mucho valor debido a que muchas de las obras de las cuales ha adquirido los conocimientos están desaparecidas. Capítulo 3. Herón y Diofanto. Herón de Alejandría se lo ubica en la segunda mitad del siglo I. Su obra es más considerada como la de un técnico o un mecánico práctico que como la de un matemático. Sabemos que la llamada fórmula de Herón procede de Arquímedes. Trata de la expresión del área de un triángulo en función de sus lados. Como teorema geométrico, aparece un escrito denominado dioptra, donde describen un apartado, también llamado dioptra, y se refiere a un lejano precursor sin lentes del teodolito actual y cabal manual para los agrimensores. Otro escrito denominado métrica, más matemáticos, donde utiliza otras contribuciones de Arquímedes. Es un escrito en 3 libros, que se refiere a áreas y volúmenes de figuras planas y sólidas. Diofanto de Alejandría, en el siglo III, es el matemático más original de este periodo. De él se conoce un fragmento de un escrito sobre los números poligonales y 6 libros de su aritmética.